Bienvenidos a mi canal, yo soy Don Suculento. ¿Cómo están amigos? Espero que se encuentren muy bien. Hoy en este video te voy a hablar acerca de la cantidad de luz correcta para tus suculentas, la cantidad de sol correcta para tus suculentas. Te voy a dar algunos tips. Bueno, vamos a empezar diciendo que cada suculenta, queridos amigos, es muy diferente una con otra. Esta es una Echeverría o Echeveria shaviana. Las shavianas tienen muchas formas de presentarse, que por cierto aquí les estuve quitando algunas hojitas porque las quiero sembrar, pero las puse por aquí abajo. Estas las tengo que poner en un lugar donde no les dé tanto el sol porque si no se van a quemar, ¿no? Esta, por ejemplo, es una shavianita muy bella, mira nada más. Es una belleza esta shaviana, pero para que pueda tener esta forma de roseta cerrada es importante que tenga varias horas de luz al día. Esta shaviana durante lo que es las horas más fuertes de luz la tengo con una malla sombra del 50% en un ladito en donde también le da la luz directa del sol. Es por eso que está tan bien cerrada y que ha generado mucha pruina. Cuando tú vayas a poner las suculentas a sol directo, hay que adaptarlas. Este es un proceso que te puede tomar hasta 1 o 2 semanas para que no se vayan a quemar. Recuerda, como yo digo, es importante que sepas que cuando las suculentas están en un lugar con concreto, la luz del sol rebota en este concreto y sube demasiado la temperatura y puede que esa quemadura se deba a exceso de temperatura y no al sol. Si tú tienes un jardín en donde tienes suculentas en un pasto con árboles, entonces esa temperatura va a variar. Nunca va a ser lo mismo tener un jardín de concreto que tener un jardín con pasto. Entonces hay que tener cuidado con eso. En general, todas las echeverrías que son shavianas se adaptan muy bien a la luz directa del sol, pero hay que irlas adaptando. Si tú una shaviana la tienes a sol directo, ella no va a crecer tanto, se va a mantener muy compacta. Ese es otro detalle con la mayoría de las suculentas. Si tú las tienes en una sombra ligera, van a crecer más. En cambio, si las tienes en sol, van a tener una forma maravillosa, porque es verdad que te hacen una roseta maravillosa, pero queridos amigos, ten en cuenta que no va a crecer tan rápido, porque ella se va a concentrar en guardar el agua. En cambio, cuando las tenemos en un lugar con algo de sombra, la suculenta se adapta para crecer. Esta shaviana, tiene mucha pruina y que además es un azul hermoso, se va a poner muy bella en el sol. Las hojas no van a etiolar, se van a mantener muy compactas. Eso también lo tienes que saber, que las hojas de las suculentas, en vez de hacerse muy grandes, se van a compactar y se van a empezar a llenar de purina. Es muy diferente cultivar una suculenta en sol directo que cultivarla con malla sombra. Incluso con un plástico lechoso es muy diferente. Cualquiera de las dos opciones es válida. Otro detalle es que cuando tú dejas las suculentas al sol, van a secar más rápido la cantidad de agua y es probable que las tengas que regar un poco más seguido. Si no las riegas más seguido, lo que va a pasar es que esa suculenta va a perder tamaño. Cuando cultivamos suculentas a sol directo, que no tiene malla sombra, pues esas suculentas van a ser muy diferentes que un cultivo en sombra. Vamos con otra suculenta para hablarte del sol. Este video habla de las variedades de suculentas, cómo reconocer también cuando una suculenta es de sol y cuando no. Amigos, esta es una verdadera belleza, es una Echeveria cante o cante, como le quieras tú decir, de un azul maravilloso. Recuerda que las echeverias cuando tienen mucha pruina significa que pueden resistir sol directo. Pero de nuevo, ten cuidado. Durante el invierno el sol puede haber tormentas solares y esas tormentas que no se dan siempre, pero sí se dan, pueden quemar tus suculentas si es que están en sol directo. De nuevo, hay que tener precaución. Esta suculenta te puede soportar bien un sol directo, pero hay que adaptarla. Y recuerda que es mucho mejor que mientras ella sea pequeñita, que no esté muy grande, la vayas adaptando a estar bajo un plástico lechoso o una malla sombra del 30 o 50% hasta que adquiera un buen tamaño. Cuando las echeverias cante tienen un tamaño ya muy grande, ellas ya pueden adaptarse a recibir sol durante todo el día, incluso en las horas más profundas del sol. El sol lo que va a hacer es que la suculenta tome una roseta cerrada. Esta cante todavía puede soportar más luz solar directa,
Yo la tengo a mitad de malla sombra 50% y aún así está esplendorosa. Si yo la tuviera con más sol, pues la roseta estaría mucho más cerrada. Esto pasa, por ejemplo, con las echeverrías glaucas, con las echeverrías, este, pues también con la elegance, que se cierran muy bonito en el sol. Pero, ¿qué va a pasar? Que pues hay que estar cuidado de que la planta no se queme y también va a costarle más trabajo crecer rápido. De nuevo, cuando tú tienes una suculenta a sol directo, la suculenta se preocupa porque no se deshidrate, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, la tierra está muy deshidratada, cosa que no pasaría con una suculenta que estuviera completamente en sombra o con sombra ligera. Un detalle de las cante es que las hojas se suelen secar. Yo las cante, por norma, las reproduzco a través de quitar la parte aérea de la suculenta. Por hoja se me ha hecho muy difícil reproducirlo. De hecho, el mito de que la suculenta cante se puede reproducir por hoja, pues es eso, es un mito. Lo vamos a intentar, ¿por qué no? Pero hay que esperar a que esta cante crezca más. Esta cante tiene conmigo, pues yo creo que ha de traer como unos 7 mesecitos y se ha puesto esplendorosa. Y por cierto, amigos, déjame en los comentarios si te gustan estos videos explicativos porque a mí me encanta poderte compartir mis experiencias en el jardín. Mira qué belleza de queveria canté, es hermosa. Cuando tú notes que una queveria tiene mucha pruina, es una suculenta que resiste bastante el sol. Para que tú puedas poner tu suculenta al sol, lo que tienes que hacer es irle dando horas de sol poco a poco. Por ejemplo, puedes dejar que la suculenta le dé el sol de la mañana, que sería entre 8 y a lo mejor hasta las 12 del día, pudiera darle sol. Y ya como para la 1, 2, 3 y 4 de la tarde, que la protejas un poco. En mi ciudad, la hora donde el sol pega más fuerte, pues es como a las 2, 3, 4 de la tarde, 5 de la tarde, ¿por qué no? Pues en ese inter es cuando el sol está más fuerte y yo ahí puedo poner una malla sombra o protegerlas. Después de 2 semanas de estar trabajando que la suculenta resista el sol de la mañana sin una malla sombra, 2 semanas, pues ya la puedes intentar a que le den 2 horas de luz directa del sol en la etapa más caliente. Pero no la pongas de golpe, no la pongas de golpe. Voy a hacer un videito que se llame ¿Cómo adaptar tu suculenta al sol? Hoy estamos hablando del sol y de las suculentas, ¿no? De cómo ver cuánto sol necesitan, qué suculentas sí, qué no, ¿verdad? Pero más o menos esa es la idea, que las vayas adaptando poco a poco y siempre recuerda que deben ser suculentas en un tamaño adulto o semiadulto. No se te ocurra poner bebés, no se te ocurra poner hojas, ni tampoco suculentas chiquititas, porque lo que va a pasar es que se te van a quemar. Bueno, me voy a llevar esta canté y te voy a traer una runjoni que también tiene mucha pruina, lo cual nos indica que es una suculenta excelente para tener a sol directo. Aquí tengo una hermosa runjoni que es una variedad hermosa. Me encantó esta variedad de runjoni porque es muy pruinosa. Ella soporta muy bien el sol directo porque es una suculenta blanca, tiene mucha proteína. Las suculentas que sean de color verde, verde claro, que sean suculentas que tienen pelitos, ¿no? Como por ejemplo algunas variedades setosas, ellas no les gusta el sol directo, se pueden quemar. El sol directo, estamos hablando realmente que es el sol de la 1, 2, 3, 4 o 5 de la tarde, que es cuando el sol pega más fuerte. Eso es sol directo. El sol de la mañana, que es el sol de las 8, 9, 10, 11 o 12, es un sol mucho más ligero, pongámoslo así, es un sol que cualquier suculenta le vendría bien, tengas o no malla sombra. El problema es el sol más fuerte de la tarde, que puede quemar las suculentas y solamente las suculentas con mayor cantidad de prurina lo pueden resistir. Ahora, para que una suculenta tenga una forma de roseta cerrada, es muy importante que tengamos gran cantidad de luz solar. Esta luz solar no siempre tiene que ser directa. Podemos estar una malla sombra del 30% y con un medidor de luz medir la cantidad de luz y nos vamos a dar cuenta que aunque no tengamos malla sombra o tengamos malla sombra, podemos tener una intensidad de 1000 unidades de luz, que es lo que marca un sensor para medir la luz en las plantas. Entonces, lo que es una malla sombra del 30%, incluso una malla sombra del 50% o un plástico lechoso, nos va a dar una intensidad lumínica entre 600 unidades de luz, 700 unidades de luz y 1000 unidades de luz, que sería la cantidad de sol directo.
Podemos tener suculentas con malla sombra al 30% o plásticos lechosos y que ellas es como si estuvieran recibiendo el 100% de la intensidad de luz, pero con el extra de que no se van a quemar. Ahora es verdad que hay algunas suculentas que nos gusta tener a sol directo, como los Graptopetalon paraguayense, muchas variedades de sedum, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ellas hacen una forma más bonita. Por norma, una suculenta necesita el sol de la mañana, que sería 8, 9, 10, 11 y 12 de la tarde, para formar una bonita roseta. Ahí estamos hablando de que es 8, 9, 10, 11, 12, más o menos 5 horas diarias de luz directa no intensa para que no se nos vaya a rostizar esa suculenta. Con eso bastaría. 5, 6, 7 horas de luz directa pueden ayudar a que la suculenta forme una roseta muy bonita y que sea cerrada. Si esta suculenta, o mejor dicho, algunas suculentas, si estas no reciben luz solar directa, empiezan a etiolar y es un fenómeno que se conoce como etiolación, en donde se alargan y pierden esa forma tan bella que nos gusta de las suculentas. Hay que estar muy atentos a la cantidad de luz que tenemos. Por ejemplo, esta suculenta está en su punto perfecto de luz. Si yo le doy una luz mucho más directa, puede ser que la roseta se cierre todavía más. Eso dependerá de tus gustos. Hay personas que les gusta una roseta extremadamente cerrada. Eso solo se consigue con las horas de las 8, 9, 10, 11, 12 de la mañana, pero también de la 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 6 de la tarde. Es decir, una exposición solar de 2 rondas completa, ¿no? La ronda de la mañana y la ronda de la tarde. Eso va a ser una luz total que haga que la roseta se cierre lo máximo que se pueda cerrar y que solo soportarían aquellas suculentas que sean resistentes al sol y que tengan mucha proteína. Claro, con todos los efectos colaterales de los que ya hablamos, como que la suculenta no crezca, que se deshidrate mucho o que se pueda quemar. Es verdad, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y aunque se nos diga que las suculentas son de pleno sol, esto no va a ser una verdad absoluta para todas las plantas. Depende también mucho de la planta de la que estemos hablando y de la variedad. Y aunque sean variedades resistentes al sol, como un Graptopetalon paraguayense, si hay mucho sol, pero también hay mucho concreto o piedras alrededor o una pared caliente, la suculenta se va a quemar. Te cuento rápido una experiencia. Yo tenía suculentas al lado de la casa de mi vecina y mi vecina tiene una pared extensa muy grande de 2 pisos y todo el día le da el sol. Entonces es un ladrillo rojo que se calienta tanto, que eleva tanto la temperatura que quemaba las suculentas. Entonces no pude colocar suculentas en esa zona. Tendría yo que poner una malla sombra para que la suculenta no se queme. Ten en cuenta también los materiales de tu casa o de las paredes cuando pienses en las suculentas, porque a veces no las quema el sol, a veces las quema el exceso de temperatura. Y bueno amigos, también te comento que cuando las suculentas no están en su mayor cantidad de tamaño, no es recomendable ponerlas a sol directo, porque se van a tardar más en crecer, pero también se pueden quemar. Estas suculentas que tienen un tamaño medio, que es cuando yo les pongo las macetitas, pues en tamaño medio, son suculentas bien bonitas. Mira nada más, esta es una especie de Shaviana Pink Frills, pero tiene una cruza como con alguna suculenta muy pruinosa. Es un híbrido bellísimo, me encanta. Es completamente una rosa. Bueno, esta chaviana, esta suculentita, no soporta todavía el sol directo. Yo, humildemente en mi experiencia, te recomiendo que las protejas con plástico lechoso, grado invernadero, que hay diferentes grosores para dejar pasar gran cantidad de luz. Puedes tú tener un plástico lechoso y tener 1000 unidades de luz o tener una malla sombra del 30 o 50% y de todas maneras seguir obteniendo una cantidad de 1000 unidades de luz, como en mi caso. Ahora, esta chaviana no está muy cerrada porque no tiene el sol directo. El sol yo lo estoy filtrando con una malla sombra o incluso con un plástico lechoso y aún así conservo una forma bastante agradable. No se está etiolando, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Que no tengamos alto índice de etiolación en donde la planta pierda su forma, pero que también tengamos suficiente tapado el sol directo para que la suculenta pueda crecer, se haga bonita y no se queme. Porque aunque pudiera parecerlo, las suculentas de estos tamaños no son tan fuertes para resistir las quemaduras del sol.
No son tan fuertes para resistir una sobrecarga de temperatura y podemos quemarlas. Entonces, eso que lo sepas. Esta suculenta le hace falta un poco más, por lo menos el doble de tamaño, para que yo las ponga a sol directo. Y cuando yo pongo a una suculenta a sol directo es porque ya alcanzó su edad adulta. Si ellas no alcanzan su edad adulta, pues entonces es probable que se puedan quemar. Y mira que estas son de tamaño medianito. Las que son muy chiquititas, es así, por nada te las aconsejo ponerlas a sol directo porque realmente se pueden quemar. Lo puedes intentar, las puedes intentar adaptar, pero es probable que si ya hay una alza de temperatura se te quemen. Esta, por ejemplo, que está aquí, que es un fenotipo de Queveria subsessilis, está bellísimo. Mira qué bonita está. Sigue con una gran cantidad de pruina y se ha adaptado muy bien. El otro detalle es que estas suculentas lo que queremos es que crezcan rápido, que no se nos vayan a marchitar. Estoy viendo por ahí que hay que colocarle un antihongo. Eso me lo dicen las puntitas de color oscuro que aparecen por ahí. Es buena candidata para empezarles un tratamiento antihongo preventivo. Con las suculentas todos los días debemos de venir al jardín y observar que no se nos pongan malitas. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Hemos hablado del sol. En otro video me encantaría enseñarte paso a paso cómo hago yo para adaptar mis suculentas a sol directo. Pronto tendrás ese video. Déjame tu comentario si tienes cultivado suculentas a sol directo, si las cultivas con malla sombra, me gustaría saberlo. Yo soy Don Suculento, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.